¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Buenas con tardes, todos, profesor. chicos. Buenos días, buenas Buenas tardes, tardes, bienvenidos. profe. Hola, hola, hola con todos. ¿Cómo están? Listo, chicos, vamos a empezar ya nuestro programa oficial con el primer tema del libro. Ya, vamos a ya empezar con toda la secuencia, ¿no? La dirigida, el temático, ¿no? Para aplicar pues todo lo aprendido, ¿ya? Bien, chicos, gusto tenerlos en la sala. Vamos a empezar nuestro primer tema, ¿ya? Voy a compartir y comenzamos. Listo, ahora sí, arrancamos. Bien, vamos a empezar, chicos, nuestro programa con el capítulo 1, el tema de teoría literaria, ya que es la base, la entrada al estudio pues, de nuestro curso, donde vamos a abordar algunos puntos. Bueno, esto vamos a hacer en dos partes. Hoy vamos a enfocar acerca de la naturaleza de la literatura y el tema de los géneros literarios, ¿ya? Tema que nos sirve de entrada para empezar el estudio de las obras, porque tenemos siempre que saber categorizar las obras, ¿no? A qué categoría, a qué género pertenece tal o cual obra, ¿no? ¿Qué es el Quijote? ¿Qué es Hamlet? ¿Qué es un poema de Vallejo? ¿No? ¿Qué es Ñacatita, Ollantay? ¿No? Tenemos que saber categorizar esas obras, ¿no? Todas las obras, ¿no? Bien, entonces comenzamos. Ya, primero vamos a conversar el concepto de literatura. Una de las primeras preguntas que se hace la teoría literaria es, ¿qué es la literatura? ¿Ya? La teoría literaria va a responder a esa pregunta, ¿qué es la literatura? Y ante esta pregunta, pues, se pueden haber muchos conceptos, ¿sí o no? A lo largo del tiempo se han generado diferentes posturas, ¿no? Vamos a sintetizar todo en una simple expresión. Digamos que la literatura es un arte verbal, ¿ya? O sea, es un arte de las palabras, es un arte del lenguaje, ¿no? Y como arte debe ser bella, la literatura debe ser bella, debe tener recursos que embellecen, ¿no? Entonces, no es cualquier lenguaje, chicos, es un lenguaje que tiene una función específica. Tú sabes que el lenguaje tiene varias funciones, ¿no? La informativa, la expresiva, la apelativa, la estética, la fática. Yo te pregunto, ¿qué función se aplica en la literatura? ¿Qué función del lenguaje se aplica en la literatura? A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Expresiva. ¿Qué función Emotiva. predomina en la literatura? Ya, la expresiva se da en un caso, sobre todo en las obras líricas, ¿no? Pero no en todas, ¿eh? Hay una función más general para todo texto literario. ¿Qué función embellece, chicos, el lenguaje? ¿Ah? ¿Qué función embellece el lenguaje? Estética, bien, Alison. La función estética. Entonces, en la literatura, el autor le otorga lenguaje función EK. Los signos lingüísticos están dados de función estética, o sea, el autor busca generar un lenguaje embellecido, elegante. En la literatura, pues, no solo interesa lo que se dice, sino principalmente cómo se dice. Ese cómo es esa manera elegante, esa manera, ¿no? Embellecida de decir, de expresar los pensamientos, ¿no? Este fragmento poético del poeta Vicente Huidobro, ¿ya? Fíjate el lenguaje, ¿no? Dice Huidobro, el día se suicida arrojando un barco vestido de luces se aleja tristemente, ¿no? El día se suicida arrojándose al mar. Un momento, los días no se suicidan, chicos. Ese lenguaje no es directo, es un lenguaje figurado, simbólico, que nos hace pensar. ¿En qué pensamos cuando leemos el día se suicida arrojándose al mar? A ver, pensando, chicos, ¿qué imaginamos al leer eso?
¿En qué pensamos al leer el día se suicida arrojándose al mar, no? ¿El atardecer? En Sunset, un sunset, atardecer, sunset. claro. Ajá. Así el famoso sunset, ¿no? De repente alguna vez se han quedado hasta tarde en la playa cuando se podía ir a la playa, ¿no? Y ya empezaba a hacer el frío y comenzaba pues, a atardecer y el cielo se ponía de colores y el sol parecía que se estaba hundiendo en el mar, ¿no? Probablemente el poeta vio eso y dijo, el día se iba arrojándose al mar. Bien, Javita, se fue a Paracas y ahí vio eso, ¿no? Claro, yo también lo vi. Entonces es un lenguaje figurado, pues, porque decir atardecer es muy común, muy simple, pero en cambio esto de aquí más elegante y nos hace pensar, ¿no? Eso es lo interesante de la literatura, que nos hace pensar, ¿no? Bien, entonces es un arte verbal donde el lenguaje tiene función estética, ¿no? Además, vemos que la literatura con lenguaje estético busca deleitar, busca producir una placer mental a través de lo que hemos leído, ¿no? El objetivo es ese. La función estética busca deleitar o gustar a un lector, a un público. ¿Listo? Ahora, algo que se debe sumar al concepto de arte verbal es que la literatura es una construcción real o pone capacidad intelectual, ¿no? El escritor tiene que tener una cultura, tiene que ser una persona leída, ser recursos, que incluso que ha vivido para poder escribir de algo, ¿no? Ha vivido, ha sido testigo de repente de algo, ¿no? Y entonces tiene algo de qué escribir, ¿no? Entonces, todo esto al final va a generar una obra de, ¿no? Pero que en general tiene rancio, ¿ya? La literatura es ficción, y una ficción es una realidad inventada, es como una mentira, porque lo ha inventado el autor. Esa ficción puede ser realista o puede ser creíble o increíble, pero por más realista que sea la obra, no deja de ser ficción, porque el autor va a inventar situaciones, inventar personajes, inventar diálogos, él va a inventar situaciones, por eso es ficción. No vamos a pensar todo lo que está escrito, pues ocurrió en algún momento de la historia, ¿no? ¿No? Puede parecerse a la realidad, pero no deja de ser un trabajo de producir cambios y revoluciones, con lo político, lo real, lo recreativo, en fin, ¿no? Es un comunicativo complejo, ¿no? Por eso que me encanta la literatura, ¿no? Se conecta con muchas cosas, incluso con otras artes, se conecta con el cine, ¿no? Con la pintura, claro. Por eso, un buen hábito, chicos, que nunca deben dejar de lado es la lectura, ¿no? Siempre buscar buenos libros, ¿no? Bien, visto esto, ahora sí, entramos al terreno de los géneros. ¿Qué son géneros literarios? ¿No? ¿Cómo se clasifican y cuál es la diferencia, ¿no? Entre estos diferentes grupos o categorías, ¿no? Ya. Primero comencemos diciendo que los géneros son clasificaciones, ¿ya? Son clasificaciones de obras literarias diseñadas por tratadistas. ¿Ya? Los tratadistas son del fenómeno literario los que van a reflexionar sobre qué es la literatura y cuáles son los tipos o categorías de las literarias. Entonces, son clasificaciones, son categorías. Estos tratadistas van a clasificar las obras teniendo en cuenta rasgos en común, ¿no? ¿Ya? Sobre todo, no olvidemos que todas las obras tienen dos partes. Tienen fondo y tienen forma. A ver, ¿quién nos dice qué es el fondo de la obra? ¿Qué es el fondo? ¿Y quién nos dice qué es la forma? A ver, esperamos su respuesta, muchachos. ¿Qué es el fondo y qué es la forma en una obra, ¿no? El fondo. El fondo es lo que se expresa, a ver, ahí nos comentaron, la forma es lo que quiere compartir con los demás.
El fondo es el tema, dice Allison. Bien. Claro, ya mira. El fondo es todo el contenido. Abarca el tema, las ideas, los diferentes sentimientos que se quieren expresar, ¿no? Los pensamientos, o sea, todo el contenido, lo que dice el autor. Ahora, la forma es cómo lo dice. La forma es el estilo, el manejo del lenguaje, ¿no? Entonces, los autores van a clasificar ahora según su fondo y su forma, ¿ya? Que son rasgos que se pueden compartir, ¿no? Rasgos en común, ¿ya? Pero esto, chicos, repito, son intentos de clasificación. Va a depender de los tratadistas, ¿no? Van a haber diferentes formas de clasificar. Vamos a partir de la clasificación tradicional que hasta ahora se respeta. El primer estudioso de los géneros, que fue padre de muchos estudios. ¿Quién fue el padre de casi todos los estudios, chicos? Padre de estudios, si esas, lo dijo Toledo, también. El famoso Aristóteles, ¿no? Que estudió casi todo, ¿sí o no? Filosofía, fue el padre de la lógica, de la psicología. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿De qué más fue padre Aristóteles, no? También de la biología, ¿no? De la biología. Este Aristóteles sabía de todo, escribió un montón de obras, ¿eh? Era un marciano, sabía de todo, ¿no? Estudiaba todo, le interesaba todo, ¿no? También estudió entonces la literatura. Él fue el primer estudioso del fenómeno literario, ¿ya? Primer tratadista de la literatura y de los géneros, ¿ya? Él tiene un libro que habla de los géneros, ¿ya? Se llama Poética, Poética de Aristóteles, ¿ya? Es un libro que se compuso en el siglo V antes de Cristo, y aquí él intenta responder a la pregunta ¿qué es la literatura? Reflexiona sobre qué es la literatura y los tipos de obras. Él nos habla de tres géneros: género lírico, épico y dramático. ¿Ya? Son los géneros tradicionales. De esto él hablará en su libro La Poética, ¿no? Incluso hace un detalle muy profundo del género dramático. Él va a ser el máximo estudioso de la tragedia griega, sobre todo, ¿ya? Ahí están los géneros clásicos. Ahora tenemos que diferenciar los géneros. ¿Ya? A ver, en este cuadro notamos la diferencia entre uno y otro género. A ver, comenzamos por el género épico. Épico. La palabra épico viene del griego epos. Epos. Sí, suena, pero con H intermedia, ¿no? Epos. Voz griega, voz griega. ¿Qué significa narración? ¿Ya? Narración. Entonces, el género épico reúne a toda obra que narra hechos, que te cuenta una historia, ¿ya? Narra hechos donde se alternan también descripciones, se describen lugares, objetos, personajes, ¿no? Entonces, la épica se caracteriza por ser narrativa y descriptiva. ¿Qué más? El género épico es eminentemente objetivo. Objetivo quiere decir que cuando no intervienen los sentimientos propios del autor, ¿ya? El autor no hablará de sí mismo ni de lo que él siente, narra un mundo exterior. El épico te dice, yo te voy a contar una historia, pero no te voy a decir mi opinión, no te voy a decir mi sentimiento, te voy a contar la historia y punto. Ese es el enfoque objetivo. Ya, la objetividad entonces implica narrar sin que intervengan sentimientos o emociones. Ejemplo, en la Ilíada de Homero, Homero habla de sí mismo, habla de sus emociones personales. No para nada, Homero habla de qué, de héroe, hazaña, de un mundo externo a él, un mundo externo a él, no su mundo personal. Entonces, objetivo. Igual, en componer, ese autor anónimo no habla de sí mismo, canta de las hazañas del héroe, el mío sí, ¿no? De un héroe histórico, ¿no? ¿Cómo se llamaba el mío sí? A ver quién se acuerda el nombre del mío sí.
el nombre real del héroe Mío Cid, apodado el Mío Cid, ¿no? ¿Cómo se llamaba el Cid? Ajá. Rodrigo. Y muy bien, sí, lo dijeron Juarón, Hernanda, Bryan, se acordaron de Rodrigo Díaz de Vivar, el héroe, ¿no? Ya, pero esa obra será pues puramente histórica, o sea, todo lo que se cuenta aquí sucedió en la vida real. No, pues chicos, es literatura, es ficción. El héroe existió, la época también es real, pero se crean situaciones que probablemente nunca sucedieron, ¿no? No producto en la obra se presenta como un paladín, un héroe nacional, ¿no? De los españoles, pero en la vida real que fue un mercenario. En la vida real él luchaba por quien le pagaba. Así es, si le pagaba un árabe, luchaba por el árabe, así era. Y si le pagaba un rey español, él luchaba por el rey español. Entonces era mercenario, ¿no? Pero la literatura idealiza pues a los héroes, ¿no? Bien, la Divina Comedia también es una obra épica, ¿no? Si bien es cierto, Dante es personaje, pero Dante no habla de sus sentimientos. Dante habla de sus visiones, lo que él ve en el infierno, el purgatorio y el paraíso. O sea, describe un mundo externo, es objetivo. ¿Ya? Siempre la obra épica es objetiva, ¿no? Luego vería el género lírico, lo que comúnmente llamamos poesía. La poesía. La poesía ya como es otra función del lenguaje. Aquí aparece la función expresiva. La función expresiva, función narrativa o función expresiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí se expresan sentimientos. El género lírico es el género de los sentimientos. Los sentimientos no se narran, los sentimientos se expresan, ¿ya? Entonces la función es expresiva. Aquí el poeta o la voz poética va a hablar desde su mundo interior, o sea, de sus sentimientos, sus emociones propias, ¿ya? Se exponen todo tipo de sentimientos, nobles o perversos, todo tipo de sentimientos, ¿no? Entonces este género es el más subjetivo de todos, porque aquí sí se expone el mundo interior, el mundo personal del autor, ¿ya? Todos sus sentimientos, todas sus emociones, ¿correcto? Por ejemplo, lírico fue Pablo Neruda. Neruda, eso dice en el tema 20, ¿no? Dice, ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, ¿no? ¿Se han dado cuenta de lo que ha dicho este infeliz? Está sufriendo, pues, ¿no? Ya no la quiero, tal vez la quiero, es tan corto el amor, es tan largo el olvido, no la puedo olvidar, pero todavía la está recordando, ¿no? Entonces está expresando lo que siente, su nostalgia, su melancolía, ¿no? Por la ausencia de la mujer, ¿no? Entonces eso es ser subjetivo, es ser personal, ¿no? Otros ejemplos de obras líricas ahí están, el Canto General, de Pablo Neruda, Las Flores del Mal, es poesía del francés Charles Baudelaire, poeta que escandalizó, que aterrorizó a la sociedad europea en el siglo XIX, porque su poesía habla pues de, de muertos, de vampiros, de alcohólicos, de drogadictos, ¿no? O sea, reflejando su alma oscura, su alma atormentada, ¿no? Pero expresa sentimientos en torno a esos temas, ¿no? Es lírico. Y obviamente, pues, aquí citamos a nuestro mejor poeta, César Vallejo, ¿no? Vallejo, que entre sus libros Humanos, donde él pues se solidariza, ¿no? Se identifica con el dolor de los más pobres en el mundo y pone su solidaridad personal, es subjetiva, ¿no? Entonces, toda la lírica es subjetiva, es expresiva. Pregunto al público, ¿cómo se escriben las obras líricas mayormente? ¿En verso o en prosa? No, en verso. ¿Ah? Ya, a ver, primero hay que recordar diferencia entre verso y prosa, ¿no?
chicos, es el lenguaje que como ritmo, una entonación especial, tiene musicalidad, ¿sí? En cambio, la es el lenguaje natural, no tiene ritmo, y que se escribe de continuo, de corrido, ¿no? Esa es la prosa. Entonces, en el género lírico, lo que se emplea es el verso, ¿sí? Claro. La prosa es el lenguaje de la narración, cuando el autor escribe de corrido, con un lenguaje natural, ¿no? Que se lee con la entonación natural. En cambio, la poesía pues tiene una entonación especial, ¿sí? Cuando lees un poema, no lo lees, lo recitas, lo declamas, sino con énfasis, con los cambios de acento, ¿no es cierto? Con la musicalidad de vida, ¿no? Ese es el ritmo del verso, ¿no? ¿Y cómo hablamos nosotros, chicos? ¿Cómo hablamos? ¿En verso o en prosa? ¿Cómo hablamos en nuestras conversaciones cotidianas? Claro, cuando conversamos usamos la prosa, ¿no? El lenguaje natural, libre, ¿sí? Sin ritmos medidos. No hablamos recitando, no hablamos cantando. Ni solo hablar en verso, ¿no? ¿Te imaginas conversar por teléfono en verso? ¿No? O que un papá regañe a su hijo en verso, no sería insólito, ¿no? Entonces, prosa es el lenguaje normal de la conversación y de los textos narrativos, ¿no? Bien, entonces el lírico escribe mayormente en verso, mayormente, ya, pero ojo que hay una excepción, ¿ah? Hay una excepción. ¿Existe la poesía en prosa? La poesía en prosa sí existe. A eso se llama prosa poética. Prosa poética, que es rarísimo, pero sí existe, prosa poética. Un ejemplo de prosa poética es la obra Platero y yo. ¿Has oído de Platero y yo? El burrito, pues. El burrito y el poeta y la amistad. Una historia tierna y triste porque el burrito se muere, ¿no? El burrito se muere, el poeta lo recuerda con nostalgia, ¿no? Chicos, Platero y yo parece cuento, no es cuento. Platero y yo es un poema. ¿Seguro, profesor? Claro, es un poema. Solamente escrito en prosa, de continuo. Pero si tú lo lees, es puro sentimiento, son puras emociones del autor, son nostalgias de un poeta que perdió a su amigo Platero, ¿no? ¿Ya? Entonces es lírico, ¿ah? Platerillo es lírico, pero en prosa. Caso excepcional. La mayoría de textos líricos se escriben en verso. Bien, luego tenemos el género dramático más conocido como teatro. El teatro. ¿Y qué se hace en teatro, chicos? ¿Han ido alguna vez al teatro? De repente, cuando eran chicos, los llevaron al teatro, a ver El Mago de Oz, o a ver, qué sé yo, un cuento adaptado al teatro, ¿no? ¿Qué se hace, chicos? ¿Ah? ¿Qué se hace en teatro? Ahí lo dice, se representa o en términos comunes se actúa. Claro, en teatro se actúa, se dramatiza, ¿no? Dramatizar es representar una acción en un escenario, ¿sí? Que es lo que comúnmente decimos actuar, ¿no? Así es. El autor no interviene, el autor le cede la palabra a los actores para que ellos dialoguen en el escenario, se muevan en el escenario. Entonces el teatro se sustenta en el diálogo y el movimiento. El movimiento. En el género dramático se combina lo objetivo. Ejemplos de obras dramáticas, ahí están, tenemos el Prometeo encarnado, tragedia del poeta griego Esquilo. Fuente Ovejuna es un drama del famoso español Lope de Vega. El Sargento Canuto es una comedia que se burla de los militares, ¿no? Una comedia peruana, de
de Manuel Segura. Todas estas obras se representan en escenario. Para verse en escena teatral. ¿Ya? Claro que se pueden leer y yo te las puedo contar, ¿no? Pero estas obras fueron escritas para ser vistas en un escenario. ¿Ya? Teatralmente. Otras obras dramáticas, ¿qué otras dramáticas conoces? A ver, esperamos sus ideas en el chat. Y Julieta, así es, Arián, es una obra dramática. Bodas de sangre, correcto, Fernanda, es una obra dramática. Pregunto, ¿Ñacatita es dramática o no? La obra Ñacatita. Claro, porque esa obra se representa en un escenario. Es dramática. ¿Ya? Dramática por si acaso no vayas a pensar que solamente las obras que son tristes, desgraciadas, que te hacen llorar. No, no, no. Es otro concepto de dramáticos. Dramática en el término de géneros se ve a obra que se representa teatralmente. ¿Ya? Se representa teatralmente. Puede ser tragedia, puede ser comedia, puede ser un drama, pero se representa teatralmente. Bien, Alison, Hamlet también es una obra dramática, exacto. Ollantay es una obra de teatro, es dramática, ¿correcto? Listo, muy bien. Ya, gracias por los ejemplos. Sigamos. Ya, nombramos ahora a los géneros modernos. Géneros modernos. Ya, los que aparecen ya del Renacimiento para adelante, ¿no? ¿Ya? Ahí están, los dos géneros modernos, el narrativo y el expositivo. ¿Ya? Género narrativo y género... A ver, el narrativo se parece al género épico. Se parece, claro, porque los dos narran. Los dos tienen función narrativa. ¿Ya? El género narrativo narra hechos de variedad temática recurriendo a la prosa. Esto lo distingue, el uso de la prosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la épica tradicional, o sea, la narración antigua, se componía en verso. ¿Sí? La épica clásica era en verso. Claro, los poetas transmitían sus obras en forma oral, recitando. No es como ahora que tú puedes leer los libros, ¿no? En esa época no, la historia épica se contaba, la narración se contaba oralmente. Y para que quede en la memoria del poeta, él lo hacía en verso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la narrativa, a diferencia, se escribe en prosa. Aquí se incluyen especies diversas como la novela, el cuento, la fábula y la crónica. ¿Ya? Todos son textos en prosa, son narraciones en prosa. ¿Ya? Ejemplos de obras narrativas, tenemos el caso de Conversación en la Catedral. Es una novela, es un librazo. ¿De quién es esta novela? ¿Quién escribió Conversación en la Catedral? ¿Quién es el autor de Conversación en la Catedral? Así es, bien Arián, muy bien Fernanda. Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa es novelista y la novela, ¿no?, es una especie del género narrativo, ¿no? Narrativo. Los gallinos sin plumas, un cuentista querido del Perú, Ribeiro, ¿no? Escribe Gallinazo sin plumas, que es un cuento y pertenece al género narrativo, porque narra en prosa, ¿no? Los comentarios reales del Inca Garcilaso, ¿correcto? Esto es una crónica y la crónica también es una narración en prosa, con tema histórico, y se incluye en el género narrativo. ¿Ya? Narrativo. ¿Ya? Otra especie, otro género moderno es el género expositivo. Expositivo. Que reúne a toda obra que
analiza, expone y analiza un tema específico. Analiza un tema, puede ser un tema político, social, filosófico, religioso, literario. La idea es analizar un tema y en base a esto el autor plantea comentarios, opiniones, puntos de vista, para provocar la reflexión del lector, ¿ya? La idea es provocar la reflexión del lector. Aquí, la única especie del género expositivo es el ensayo. Prácticamente se puede decir que son sinónimos, género expositivo o ensayo, porque no hay más especies, ¿no? Que es donde el autor, repito, expone de manera libre y personal, ¿no? Un tema específico. Analizar un tema. González Prado, ¿no? ¿Sí? Que analiza nuestra realidad en este libro, habla del Perú, un Perú que está destruido, que está arruinado por la guerra con Chile, ¿no? Ese libro salió en ese periodo luego de la guerra con Chile. Otro ejemplo de ensayo o de género expositivo es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿ya? Los 7 ensayos. ¿Quién es el autor de los 7 ensayos? ¿Quién escribió los 7 ensayos? Muy bien, Mariátegui, la Mauta, José Carlos Mariátegui. Este es un libro básico en la literatura peruana también. Antes estaba en los prospectos de emisión, después lo sacaron, chicos, ¿no? ¿Ya? Pero toda persona que se considere más o menos culta tiene que haberle dado una ojeada por lo menos a este libro. Porque Mariátegui habla de todo aquí. Mariátegui era un tipo que, a pesar que no fue a la universidad, sabía de todo, de política, de sociología, de literatura, de teología, de cine, de moda, deporte, sabía de todo. Era un tipo que leía bastante, ¿no? Y aquí sobre todo habla mucho de la realidad peruana desde un enfoque socialista, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces son ejemplos, algunos ejemplos de ensayos. ¿Ya? Ahora, ojo con esta aclaración, ojo, pestaña y ceja con esta aclaración, ¿ya? Si el plan de algunos chicos es postular a San Marcos, no olviden que para postular a San Marcos hay un caso particular sobre los géneros, ¿no? ¿Ya? Se considera, ¿no?, en este criterio de que el género épico y el narrativo son uno solo, ¿ya? El género épico y narrativo son uno solo, se fusionan, o más bien dicho, el narrativo se incluye dentro del género épico. Esto es una postura que lo usan en San Marcos, ¿no? El narrativo se incluye en el género épico, de modo que todo lo que narra es épico. No importa si es antiguo o moderno, o si está en verso, todo lo que narra es épico. Entonces, para San Marcos, por ejemplo, Conversación en la Catedral y todas las novelas serían épicas. Los cuentos serían épicos. Las crónicas serían épicas, ¿ya? Es válida esa postura, esa teoría, porque se sustenta en la función. Ambos, épico y narrativo, tienen función narrativa, ¿no? Ya, no te olvides de esa aclaración, ¿no? Bien, ya hemos hablado de los géneros en forma general, hemos diferenciado los géneros. Ahora vamos a los detalles, chicos. Cada género tiene especies, ¿ya? Vamos a distinguir las especies de cada género. Ya, a ver, ya sabemos que el género épico narra en forma oral o escrita, está compuesta en verso, ¿no? Esta es la postura que separa épica de narrativa. La épica se narra en verso, ¿ya? Incluye descripciones, es objetivo, ¿no? ¿Cuáles son las especies? Ahí están. La más antigua de todas las especies épicas es la epopeya. La epopeya, que es la narración de la edad antigua, donde se héroes míticos, no históricos, no héroes míticos. Dicen ese mundo de la creencia, porque un mito es una creencia, ¿sí? Las epopeyas son esos relatos fantásticos que se nutren de mitos y leyendas. Por eso que en estas obras intervienen
héroes, dioses, monstruos, ¿no? Entonces, es un mundo sobrenatural. Definitivamente, esa es la marca. La epopeya tiene una cosmovisión sobrenatural. Ejemplos de epopeyas: la Ilíada de Homero, Héroes y Dioses, ¿sí? La Eneida, también, ¿no? Las aventuras de Eneas, ¿no? Que enfrenta seres fabulosos, dioses, monstruos, ¿no? Es epopeya. A ver, otro ejemplo de epopeya, suma un ejemplo más que tenga así esa técnica sobrenatural, presencia de héroes y dioses, monstruos, ¿no? Los chinos, los hindúes. ¿Dónde está el Cantares, chicos? Ateos son, ¿no? Está en la Biblia. El Cantar de los Cantares es un texto de la Biblia, chicos. Lo escribió el rey Salomón, ¿no? Pero no es cantar de gestas, no habla de héroes medievales, ni las guerras medievales, ¿no? Entonces, por eso que el título nos puede hacer patinar, ¿no? ¿Ya? Pero todos los cantares de gestas sí son anónimos, ¿no? Hay varios cantares, cantar los 7 infantes de Lara, de Roncesvalles. Esto es lo típico de la Edad Media, ¿no? Y luego finalmente viene la última evolución de la épica en verso, el poema épico, ¿ya? Que aparece al final de la Edad Media y se desarrolla durante el Renacimiento, ¿ya? O sea, en comparación a las anteriores es más moderno, ¿no? Se caracteriza por su nivel culto, o sea, su lenguaje más elevado, y tiene bastante información, ¿no? Y por estar vinculado a la cultura cristiana. Esto lo diferencia de la epopeya, que tiene una cosmovisión más pagana, que habla de dioses, ¿no? De esos dioses que adoraban los griegos y los romanos, ¿no? Afrodita, Apolo, Zeus, Poseidón, ¿no? En cambio, el poema épico revela una cosmovisión cristiana, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la Divina Comedia de Dante. La Divina es una obra de nivel culto, tiene de todo, tiene filosofía, mitología, teología, arte, ciencia, política, tiene de todo, es una obra muy culta, ¿no? Y vinculado a la cultura cristiana, ¿no? Este viaje de Dante al infierno y al purgatorio, ¿no? Se sustenta pues en una cosmovisión cristiana, ¿no? Lo mismo pasa con Orlando Furioso, es un poema épico de nivel culto vinculado a la cultura cristiana, ¿no? Bien, esas son entonces especies del género épico: epopeyas, cantares y poemas épicos. ¿Sí? Cualquier consulta, chicos, escriban, o también un comentario para poder también, ¿no? Opinar, ¿no? Sobre eso. Ya. Y ahí tenemos un texto épico. Típico texto épico, es una narración, nota, incluso está en verso, ¿no? Está en verso, tiene una rima, aunque una rima imperfecta, ¿no? Ruy Díaz entró detrás del campeador, mujer y varón, mucha gente, sale la misma razón, tuviese buen señor, ¿no? O sea, no daría una rima, pero imperfecta, ¿no? Pero sí, esto es un texto en verso. La épica clásica se escribe en verso, en narración en verso, ¿de acuerdo? Este es un fragmento del poema del Miosi. Bien, veamos especies narrativas. Especies narrativas, o sea, todas las narraciones en prosa, ¿ya? En prosa. Especies, ahí están, novelas, cuentos, fábulas y crónicas. Todas son narraciones en prosa, ¿ya? En prosa. Estoy haciendo se pueden tomar como los también. El narrativo narra en prosa, ¿ya? Tenemos ahí a la novela. La novela es la narración, pues, típicamente extensa, ¿no? Extensa, ¿no? Porque describe todo un mundo, bueno,
detalla minuciosamente personajes, ambientes, sucesos, y se hace pues, larguísimo, ¿no? ¿Ya? La novela tiene verosimilitud, o sea, es una ficción que es creíble. El autor trata de que eso probablemente alguna vez ocurrió, ¿no? Entonces, es aparentemente verdadero, ¿no? Verosímil es aparentemente verdadero, ¿ya? Tiene muchos personajes y tiene variedad temática, ¿no? Claro, ¿no? Ejemplo de novelas, Los Miserables de Víctor Hugo. Es un novelón, ¿no? Es una novela, narración inmensa de grandiosidad temática, ¿no? Don Quijote también es una novela, ¿no? Sí, donde de repente en casa tienes los 2 tomos del Quijote, es una obra pues inacabable, es extensa, ¿no? Así son las novelas. A ver, más novelas, chicos, más novelas. Nombra tu novela favorita. ¿Cuál es tu novela favorita? ¿Cuál es tu novela favorita? A ver, no me vayas a decir como en otros sitios. Aquí no en el lápiz, porque en otro lado me pasó, me pregunté, ¿cuál es ejemplo de novela? La Usurpadora, Pasión de Gavilanes. No, pues chicos, no me hablen de telenovelas. Digo novelas, textos, libros, ¿no? Claro, muy bien. Crimen y Castigo es una novela. Bien, Fernanda. Sebastián dice La Metamorfosis, correcto, es una novela. Arián nos recuerda 100 años de soledad, claro, es una gran novela, ¿no? Una novela favorita también. De la novela es narración extensa, ¿no? ¿Cómo es el cuento? El cuento es breve, un tema, pocos personajes, ¿no? El cuento se acaba rápido, chicos. ¿Cuánto te demoras en leer un cuento? ¿Cuánto te demoras en leer un cuento? No te demoras 1 hora, te demoras unos minutos, 10 minutos, algunos son veloces, lo leen en 5 minutos, ¿no? El cuento es breve, brevísimo, ¿no? Ejemplo, tenemos La Cenicienta. ¿Quién no ha leído estos cuentos infantiles, ¿no? De Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, ¿no? Son pues, cuentos, ¿no? Cortos. El trompo, chico cuento peruano. La historia del Zambito Chupitos, que jugaba trompo con su pandilla al pie del cerro San Cristóbal, ¿no? Es un relato corto. El gato negro. ¿Quién escribió El gato negro? ¿Ah? ¿Quién es el autor del gato negro? Así es, muy bien, Fernanda. Edgar Allan Poe, el maestro del terror y el misterio, ¿sí o no? Claro, es un cuento fantástico que lo lees pues en 10 minutos, más o menos todavía, ¿no? El cuento es así, se acaba rápido. ¿Ya? La fábula, esta es más corta que el cuento todavía, más breve, ¿ya? Y se va a diferenciar por su final. ¿Qué es lo que tiene toda fábula al final, chicos? ¿Ah? ¿Qué es lo que diferencia la fábula? ¿Qué tiene la fábula que no tenga el cuento? Claro, una moraleja. Y una moraleja es una enseñanza moral. No es cualquier mensaje, es una enseñanza moral, o sea que te va a hacer reflexiones, lo bueno y lo malo. Eso es la moral. Claro, ejemplos. Y en esta fábula intervienen animales, ¿no? Animales humanizados, ¿no? Y al final hay una moraleja. Ejemplos, el león y el ratón, la liebre y tortuga. A ver, menciona más fábulas. ¿Qué otras fábulas de esas que leías en los años maravillosos de la infancia? O te las leían porque todavía no sabías leer, ¿no? ¿No? Fábulas. Otra fábula.
¿Qué otras fábulas conoces? La fábula del grillo perezoso, claro, es una fábula. La de la cigüeña, ¿sí? La liebre y la tortuga. La cigarra y la hormiga, así es, Alison. El sapo y la zorra, también es una fábula, ¿no? Claro. El cantero y el asno, también, ¿no? Siempre hay personajes, incluye personajes animales humanizados, ¿no? Y la moraleja, de ley. Toda fábula tiene moraleja, ¿no? Bien, y finalmente la crónica, que es narración de tema histórico, ¿ya? Una especie de mezcla entre historia y literatura, ¿ya? Es una especie intermedia entre historia y literatura, porque el tema es histórico, pero con un lenguaje literario, ¿no? La crónica es narración histórica testimonial, ¿ya? Es una historia narrada por un testigo, ¿correcto? Aquí el narrador, llamado cronista, se va a basar en lo visto y lo vivido. Él ve de cerca los hechos y escribe lo que ha visto y lo que ha vivido. O le pregunta a un testigo. Al final, el texto resulta ser testimonial, ¿no? Testimonial, ¿ya? Entonces, siempre tiene la idea de un testigo, un narrador testigo. Ejemplo de crónicas, está la más famosa, Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Que escribe la historia de los incas en base a los testimonios de sus familiares o parientes y describe la historia de la conquista y las guerras civiles en base a lo que él vio. Él estuvo presente en esa época colonial en el Perú, ¿no? Listo, esas son las especies narrativas. Ya, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta, comentario? ¿Ya? No hay dudas, chicos, no hay dudas. Ya, si es así, avanzamos, ¿ya? Avanzamos. Y ahí tenemos un texto narrativo, ¿no? Ya te ponen fragmentos en los exámenes. Un texto narrativo es un texto que, como se ve aquí, está en prosa. ¿Te das cuenta? Aquí no hay una medida, se escribe de continuo, de corrido, ¿no? Narra una historia, describe, ¿no? Es el texto narrativo, ¿no? Es un fragmento de decir Los perros, ¿no? Que es una novela, y la novela pues pertenece al género narrativo, ¿ya? Bien, vamos ahora a las especies líricas, especies del género lírico. La poesía, entramos al mundo de la poesía, ¿no? El género de los sentimientos, de las emociones, de la función expresiva del lenguaje, del uso del verso, ¿no? ¿Ya? Ahí está su símbolo. ¿Por qué se llama lírico? Porque en la antigüedad los poetas, los que recitaban, se acompañaban de un instrumento llamado lira, ¿ya? Este instrumento de cuerdas llamado lira, ¿no? Entonces de ahí viene el género lírico, porque era el género asociado con la labor de los poetas, ¿no? Y ahí están las especies líricas. Oda, elegía, égloga, sátira, son las más importantes. ¿Qué es la oda? La oda es un poema de alabanza, de admiración o alabanza, ¿ya? Es ese poema que elogia, ¿no? Que se admira de alguien o de algo. Tiene un tono muy entusiasta, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el poema A la vida retirada de Fray Luis de León. A la vida retirada es un poema donde él elogia esa vida sencilla del campo, ¿ya? Elogia la vida sencilla, tranquila en el campo. Es un avance. El poeta escribió un montón de odas. Me refiero al poeta Pablo Neruda. Él escribió Oda a la cebolla, Oda al tomate, Oda al perejil, Oda al viento, Oda al tiempo, Oda al caldito de pollo, Oda a la amistad, Oda al camino. O sea, él hizo odas a todo. Él se admiraba de todo lo que le rodeaba y a todo le hacía, o sea, le hacía alabanzas, ¿no? ¿Ya? Bien, otra especie lírica es la elegía.
La elegía es el poema de la tristeza, chicos. Ese poema que expresa dolor, melancolía por la pérdida de un ser querido. Puede ser por la muerte o la ausencia, la lejanía de un ser querido. Ejemplo de elegía, la obra Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. ¿Ya? En este poema, el poeta Manrique se lamenta por la muerte de su padre. Es un poema de tono fúnebre, se nota toda la admiración por un lado, pero el dolor sobre todo por la pérdida del padre. ¿No? También pueden haber elegías amorosas, claro, por la pérdida del ser amado, ¿no? En este caso por la ausencia, ¿no? Porque el amor, pues, es un tema, ¿no? De la poesía, y no solamente trae alegría, sino también el amor también te hace sufrir, ¿sí o no, chicos? Claro, aquí cuántos habrán sufrido de amor o van a sufrir de amor, ¿no? Es algo que va a pasar en la vida, ¿no? Bien, entonces, se habla también del dolor por la desilusión amorosa o la pena amorosa. Podríamos citar al poeta Mariano Melgar, pues que perdió a su amada Silvia, ¿no? Y escribe poemas de nostalgia, ¿no? Como ese Yarabí 4, que dice, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no? ¿No? Se nota la congoja, la tristeza, pues, ¿no? Y le ruega, vuelve, vuelve, ¿no? Prácticamente se tira al suelo, ¿no? ¿No? Así es, pues, ¿no? ¿No? A veces a uno les afecta un montón, ¿no? Cuando sufren, ¿no? Hay que seguir adelante, ¿no? Como dice por ahí nuestro amigo, ¿no? La vida continúa, no se acaba el mundo cuando se termina una historia de amor, ¿no? Bien, entonces, la elegía es ese poema triste, melancólico, ¿no? La sátira es ese poema de burla. Sátira significa burla, probablemente, ¿no? Entonces la sátira es el poema burlesco, que se burla, que se mofa, que es sarcástico, ¿no? Para criticar costumbres o defectos humanos o de la sociedad, ¿ya? Ejemplo de sátira es el poema A un hombre de gran nariz, del poeta Francisco de Quevedo. ¿Ya? Quevedo, que famoso por su sátira, se burla en este poema de la nariz de su rival, el escritor, el poeta Luis Góngora, ¿ya? Su archienemigo literario, don Luis de Góngora. Y le escribe este verso burlón, pues, donde Quevedo dice, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase un pez espada barbado y boca arriba, érase un naricimo infinito, ¿no? ¿No? Se nota ahí la exageración, el tono burlón, ¿sí o no? Eso es la sátira, ¿no? Poema sarcástico, burlesco, ¿sí? Bien, esas son las principales especies, me salté la égloga, un momento, me salté la égloga, chicos. La égloga es la poesía pastoril de tema amoroso. O sea, habla de pastores enamorados, o personajes que son pastores del campo que hablan de amor o de desamor. La égloga, además, es un poema que idealiza la naturaleza, ¿ya? Idealiza, o sea, te presenta la naturaleza como un mundo perfecto, maravilloso, hermosísimo, ¿no? ¿Ya? Canta esos paisajes hermosos, tipo paraísos, ¿ya? ¿Ya? Imagínate, pues, una verde pradera con árboles, muchas flores, mariposas que revolotean, río cristalino, cielo azul, nubes blancas, fresco viento, y tú estás echado al pie del árbol. Esos paisajes son inspiradores, ¿sí o no? Claro. ¿Qué va a inspirar un arenal lleno de pirañitas y mototaxis? No, eso es muy común, pues, chicos, ¿sí? La naturaleza inspira, por eso que la égloga va a exaltar, va a idealizar a la naturaleza, ¿ya? Ejemplo, tenemos las églogas de Garcilaso, ¿no? Habremos oído de, por ejemplo, el poema Salicio y Nemoroso. Salicio Nemoroso es una de las églogas de Garcilaso de la Vega de España.
¿Ya? Y ahora sí, ya se completó. Y vamos al último caso. Ah, ya, un texto lírico. Un ejemplo de texto lírico. Ahí está, un pasaje de un poema de Neruda. Note el lenguaje poético, fuera de lo común, ¿no? Inclinado en las tardes, echo mis tristes redes a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas, que centellan como mi alma cuando te amo. Galopa la noche y en su yegua sombría, desparramando espigas azules sobre el campo. Alma, por favor, ¿no? Para Pablito Neruda, ¿no? Es un lírico, poeta, ¿no? Claro, se nota ahí un lenguaje subjetivo, muestra lo que es un lenguaje pues, que se aparta de lo común, ¿no? Donde hay metáforas, donde hay comparaciones, ¿no? Ese es el género lírico. El más, se puede decir el más complejo, ¿no? Porque no es tan fácil leer poesía, chicos. Uno puede entender un cuento, una novela, pero poesía requiere más interpretaciones. Esto te hace trabajar más la mente. Bien, es el poema 7 de Pablo Neruda, un pasaje del poema 7. Ya, finalmente, las especies del género dramático, ¿ya? Las obras que se representan teatralmente, ¿ya? Hay diálogo, hay movimiento, se mezcla el objetivo con el subjetivo, se puede escribir en verso o en prosa, ¿ya? Las especies, ahí están, tragedia, comedia y drama. Esto se acaba rápido, chicos. Tragedia. La tragedia, pues, es la obra dramática que representa hechos funestos, hechos calamitosos, ¿no? Pues siempre termina en muerte o en desgracia del protagonista, del héroe, ¿no? ¿Sí? Su marca es esa, su contenido funesto, calamitoso, ¿ya? Y con personajes elevados, no tan comunes, son reyes, son nobles, son héroes, ¿no? Ejemplo, Edipo Rey, de Sófocles, el clásico de la tragedia griega, ¿no? Edipo descubre que está casado con su propia madre, ¿no? Edipo se arranca los ojos, la reina se ahorca, final catastrófico, ¿sí? ¿No? Tragedia. Romeo y Julieta, claro, estos jóvenes enamorados, apasionados, terminan suicidándose. Final funesto, ¿sí? ¿Correcto? A ver, más tragedias, chicos, más tragedias. Mencionen más tragedias. Obras trágicas, con esos finales funestos, finales fúnebres, ¿no? ¿Qué otras tragedias conocemos, muchachos? A ver, te pregunto, la obra Las cuitas del joven Werther, ¿será tragedia? ¿Se acuerdan de Werther, no? El que se suicidó de un balazo por la decepción, ¿no? El romántico. Las cuitas de Werther, ¿será o no será tragedia? Respuesta, no es tragedia. ¿Pero por qué, profesor? Si el héroe se muere, se mata. Es que para que sea tragedia tiene primero que ser obra teatral, que se represente en un escenario. Y luego, que si tiene final funesto, ahí sí, tragedia. Pero La Cuita de Werther es una novela, es un texto para leer, no es para representarse teatralmente, es para leer, no, es una narración. Tiene final trágico, eso sí, no lo podemos negar, tiene final trágico, pero es una novela, y la novela pertenece al género épico o narrativo, ¿correcto? Harían mención a Boda de Sangre, esa sí es tragedia. Se ve en teatro y el final es pues fúnebre, mueren los pretendientes de la novia, ¿no? La Orestiada también es, Edipo Rey, Hamlet, Edipo en Colonna, ¿no? Esas sí son tragedias, ¿no? Porque son de género dramático. Primero hay que confirmar que sea de género dramático, o sea, que sea teatro, ¿no? La comedia es la especie de tema jocoso, gracioso, que te hace reír, satírico, o sea, también es burlesco. No confundas comedia con sátira. La comedia es en teatro, la sátira es en poesía. Poesía, ¿ya? Entonces, tanto la sátira como la comedia tienen este tono burlón, usa el humor y la burla para moralizar. Moralizar, o sea, busca corregir,
busca corregir defectos, vicios de la sociedad. Ejemplo, el caso de Ñacatita. Ñacatita es un personaje pintor, ¿no? De defectos, ¿no? Ñacatita. ¿Qué defecto tiene Ñacatita? Ya todos la recordamos, ¿no? La vieja chismosa, efectivamente la chismosa, la metiche, ¿no es cierto? La alcahueta, hipócrita, doble cara, ¿no? Así es Ñacatita, ¿no? Entonces se usa la sátira, el humor para moralizar, ¿no? Criticar, corregir esos defectos humanos, ¿no? Bien. Y finalmente el drama que es una síntesis de la tragedia y la comedia. ¿Ah? O sea, aquí ya es función de tragedia y comedia. De la tragedia vienen los momentos tensos, dolorosos, de la comedia vienen las escenas felices o graciosas. ¿No? Ejemplo, Ollantay. Ollantay es un drama, quechua, es un drama. Claro, al principio hay un conflicto, al inca discriminador, autoritario, ¿no? Rechaza la relación de su hija con Ollantay, a ella la o nuestro amigo Ollantay se revela, ¿no? Hay muerte, ¿no? Es parte trágico, ¿no? Pero al final viene otro inca, ¿no? ¿No? Que va a perdonar, va a permitir esta relación. El Inca Pozo, el Inca Buena Onda, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese Inca? El Tupac Yupanqui, pues sí, claro. Él perdona a los y permite la unión, ¿no? Entonces, como la tragedia. En un final, de Ovejuna, de Lope de Vega, del español Lope de Vega. De paso, digamos que Lope de Vega, ¿ya? Lope de Vega fue el creador del drama. Él es el padre del drama, padre o creador del drama, ¿ya? La tragedia la inventaron los griegos, la comedia los griegos, el drama lo inventó el español Lope de Vega. Ya. ¿Cómo es un texto dramático? Para cerrar este punto, siempre el texto dramático es una secuencia dialogada. Vas a ver el texto donde los personajes están dialogando, ¿no? Están interactuando a través del diálogo, ¿no? Como en este pasaje de Boda de Sangre, ¿no? Dialoga la novia y Leonardo, ¿no? ¿No? Siempre texto dialogado, puramente dialogado. ¿Ya? Ahora, ¿el diálogo es exclusivo del teatro? ¿Puede haber diálogo en una obra narrativa? ¿Sí o no? ¿Sí? Se puede incluir un diálogo en una novela, en un cuento, pero se incluye por momentos, ¿no? Más es narración, luego se incluye un diálogo. En cambio, el teatro es puro diálogo, todo es diálogo, ¿de acuerdo? Secuencia dialogada. Listo. Bien, ahora sí, chicos, vista ya la parte teórica, nos enfrentamos a la práctica. ¿Ya? Listos para responder, aplicar lo aprendido. Agua, por favor. Estoy ardiendo de calor, ¿no? Está haciendo más calor que antes, ¿no? Y no nos dejan ir a la playa, eso es lo malo. No se puede, no se puede, chicos. Tenemos que cuidarnos. Y ahí, comenzamos. Primera pregunta. La afirmación correcta sobre teoría literaria es... sobre teoría literaria, ya. El tema se llama así, teoría literaria, ¿no? ¿Ya? Y hay puntos específicos. ¿Qué se estudia en teoría literaria? Uno, la definición de literatura, y dos, los géneros literarios, ¿no? Ya pues, a ver, juicio valorativo sobre las obras. Esto de juicio valorativo es cuando tú analizas la obra. Cuando tú analizas la obra, eso lo hacen los críticos, a esa disciplina se le llama crítica literaria, no teoría literaria. ¿Ya? Conjunto de obras realizadas desde la antigüedad. Bueno, eso no es una definición de teoría literaria, no es un conjunto de obras. Teoría literaria es un estudio, es una disciplina
que estudia algo, en este caso estudia el fenómeno literario. Busca definir la naturaleza del fenómeno literario. Eso sí es algo que le compete a teoría literaria. La teoría literaria responde a la pregunta, ¿qué es la literatura? ¿Qué son los géneros? ¿Cuáles son los géneros? ¿Ya? Aquí la clave es la C de cerebro. ¿Ya? La teoría literaria analiza, define al fenómeno literario. ¿Ya? Dos, a ver, esta pregunta te pide verificar lo subrayado, verdad o falso, verdad o falsedad. Dice, ¿la literatura es un arte verbal o extralingüístico? Ya, extralingüístico es fuera de lo lingüístico o no lingüístico. ¿Es cierto que la literatura es un arte no lingüístico? No, pues si es verbal, usa una lengua. No puede ser extralingüístico. Extralingüístico cuando usa gestos, colores, ¿no? Otro tipo de códigos, ¿no? No, pues no puede ser extralingüístico. Al contrario, es algo lingüístico, ¿no? Usa la lengua, usa un lenguaje, ¿no? Cuya función primordial es didáctica. ¿Qué dicen, chicos? ¿Es didáctica? O sea, su función principal es didáctica. Acuérdate, la definición de literatura es didáctica. Puede ser didáctica en algunos casos, ¿no? Es su función primordial. La literatura como arte debe tener función estética. Su función primordial es la estética, ¿ya? Digamos, lo que interesa no solo es el fondo, no principalmente la forma. Es cierto, ¿no? En el teatro lo que interesa más es la forma en que se dice, la forma que expresa los pensamientos, ¿no? Verdadero. Además, es un fenómeno tal complejo porque funciona dentro de un contexto sociocultural. Dijiste la C. Ah, muy bien, ¿ah? Excelente. Sí, William, Fernanda, Allison, dijeron la C. Sí, es la C. ¿Ah? La clave era la C. Bien, sigamos. 3. ¿Cuál es la función esencial de la crítica literaria? La crítica literaria. No la teoría, sino la crítica literaria. ¿Cuál es la función de la crítica literaria? ¿Qué hacen los críticos literarios, chicos? ¿Qué hacen los críticos literarios? A ver, vemos ahí que señalan la clave D. Dice analizar y valorar las creaciones literarias. Correcto, amigos, esa es la respuesta. La crítica literaria es la disciplina que analiza, que valora, que interpreta las obras literarias. ¿Ya? ¿Correcto? Porque mira, una obra literaria, cuando uno la lee, uno puede tener su propia interpretación, ¿no? Uno puede entender la obra de un modo personal. Cada uno para sí mismo. Pero el crítico literario interpreta para todos, porque él es el especialista en el análisis de textos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces la clave ahí es la D, correcto. 4. Señale el género literario del siguiente fragmento. A ver, fíjate por la forma, por la función a que pertenece. Texto. Y levantaron con leño una gran pira para quemar el cuerpo de Patroclo. A Patroclo lo llevaron a la pira en procesión, y cada guerrero se cortó un guedejo de sus cabellos y lo puso sobre el cadáver. ¿Te diste cuenta de qué obra es? ¿De qué obra es? ¿Dónde Patroclo? ¿La reconoces o no? ¿En qué obra aparece el personaje Hamlet. Patroclo? ¿Hamlet? No, no es Hamlet. Ajá, ahí lo dijo Arián. La Claro.
Patroclo es el íntimo amigo de Aquiles en la Ilíada, ¿sí o no? Ya, pues, si esto es un fragmento de la Ilíada, está narrando algo de la Ilíada, género directo, género, así es, género épico. Género épico, ¿listo? Bien, 5. Marque la alternativa que contiene la afirmación correcta respecto a las características del género dramático. Ya pensamos en teatro. En teatro, una característica del género dramático o teatro. ¿Listos? A ver, ¿quién lo dice? ¿Cuál es la clave? Estamos en las 5. A ver, veo que coinciden en la D. Alison dice la D, Arián la D, Sebastián D, Carlos D, todos dicen la D. Vamos a verificar. ¿Está concebido y dispuesto para ser representado teatralmente? Claro que sí, esa es la respuesta. Necesariamente se escriben para ser representadas teatralmente, ¿no? Muy bien. 6. ¿Cuál es la especie del género lírico de fondo amoroso, pero donde el mundo pastoril cobra protagonismo? A ver, ¿cómo se llama la especie lírica poética donde el mundo pastoril cobra protagonismo? ¿Cómo se llamaba esa especie que habla de pastores enamorados? Claro, muy bien. Así es, bien Danae, bien Sebastián, ¿no? Fernanda, la égloga, se llama égloga. Poesía pasa. No novela, cuidado con la D, que es una clave distractora, es poesía. Poesía pastoril llamada égloga. ¿Ya? Muy bien. 7. A ver, la 7. Es un texto poético, ¿no? Dice, te digo adiós y acaso con esta despedida, mi más hermoso sueño muere dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Ah, sí. Muy feeling, sumamente feeling, ¿no? Se nota pues que aquí el poeta está triste, ¿sí o no? Es una despedida, pues que las días son tristes, ¿no? Te digo adiós, aunque toda la vida siga pensando en ti. Ah, ¿no? Fuerte, ¿no? A ver, ¿a qué especie lírica pertenece? Vamos, muchachos, digan la especie lírica de ese texto. Excelente, la clave es la B, elegida, Z que es elegida, ¿no? Por el tono triste, melancólico, ¿no? Ahí está, la clave la B, perfecto. 8, a ver, ¿qué guardan en relación las siguientes obras? La peste, el general en su laberinto, la guerra del fin del mundo, el país de Jauja. Bueno, esto requiere que el lector, el alumno, pues, maneje un poco qué tipo de obras son estas, ¿no? Y de ahí saca el género, saca la característica en común, ¿no? Todas tienen algo en común. Todos estos textos tienen algo en común. A ver, parece que ya tenemos respuestas. A ver, chicos, ¿qué dicen? Manden su clave. Seguramente me van a decir la D. Claro que es la D. Claro, La peste es una novela. El general en su laberinto de García Márquez es una novela.
La guerra, el fin del mundo es una novela de Vargas Llosa. País de House es una novela también del maestro Edgardo Rivera. Gracias. Son novelas, son obras que narran hechos. ¿Ya? La novela narra, incluye descripciones, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que pertenecen al género narrativo o épico. También válido decir épico, ¿no? Lo común es que todas narran hechos, ¿no? Listo, listo. Nueve, relaciona. Aquí nos dan obras y aquí las especies o géneros, ¿no? A ver, dar una mirada rápida y conecta, relación, ¿no? Que ya, azul. Tú eres veloz. A ver, a ver. A ver, veo en el chat. Alison plantea que es la B. Fernanda también dice que es la B. ¿Qué dicen además? Eso no es. Verificamos, ¿ya? Verificamos. Odas elementales, canto villano. Odas elementales es un poemario de Pablo Neruda. Canto villano es poesía de Blanca Varela. Campos de Castilla es poesía de Manuel Machado, de Antonio Machado. Antonio Machado. No son poemas, son libros de poemas. Ya, pues sí, encaja uno con B, uno con B. Pero todavía, porque hay varias claves que comienzan con B, ¿no? La B o la C puede ser, ¿ah? A ver, creo que hay más claves. Por ahí, Arián dice la B, Ricardo dice que puede ser la C. ¿No? La B, C, ¿no? Vamos a ver lo demás. El extranjero. Esta es una novela de Albert Camus. Lituma en los Andes es una novela de Vargas Llosa. Es novela. El ángel de Ocongate es un cuento andino, un cuento andino. Ya, pero todas, cuentos y novelas, todas en común narran, todas pueden ubicarse dentro del género épico, ¿sí? Es válido decir que la narración se incluye en el género épico. Siete contra Tebas, Yerma, Las Tres Viudas, esas son obras de teatro, chicos. Teatro. Tú sabes que el teatro es el género dramático. Páginas libres, recuerda esta obra de González Prada, es un ensayo, ¿no? Ya, ¿cuál sale? 3 con C, la B, ¿no? Salió la B, chicos. Era la clave correcta, la B. Muy bien, muy bien. Listo. Ya, y tenemos aquí la 10ª pregunta. Marque lo incorrecto sobre el género dramático. Lo incorrecto, ¿eh? Lo incorrecto sobre el género dramático. A ver, 10, 10. Te pide lo incorrecto del género dramático. La A sí está bien, ¿no? Su función principal es la representación, correcto. En ella predomina el diálogo, pero no es exclusivo del género. Claro, en el teatro hay diálogo, aunque esto no es exclusivo de dramático, porque también pueden haber en relatos, en novelas, ¿no? Está bien esto, está bien. No es necesario un narrador por la predominancia del diálogo. Claro, en el teatro no hay un narrador, ¿eh? El narrador le cede la palabra a los actores para que dialoguen, para que conversen, ¿no? Esto es correcto, ya, pues ya salió.
Lo incorrecto es la D. Dice, ¿el lenguaje lírico es rasgo del teatro en general? No, chicos. Como en el teatro hay diálogos, en una conversación no se usa un lenguaje demasiado lírico. El lenguaje lírico es un lenguaje muy, muy simbólico, ¿no? Muy indirecto, ¿no? Puede haber un lenguaje poético que suene bonito, pero que sea lírico ya, pues no se puede generalizar, ¿no? Acá dice, el rasgo lírico es el lenguaje lírico es un rasgo general del teatro falso, ¿ya? Ya, esa es la clave. Ahí está, D de dedo. ¿Listo? Muy bien. Ya. Entonces, estas diapositivas se las voy a colocar en intranet con la clave respectiva para que cuando quieran dar una repasada, ahí está. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a jugar. ¿Ya? Un jueguito, una ruleta literaria. ¿Ya? Aplicamos lo que sabemos, chicos. La ruleta literaria. A la suerte, ¿eh? A la suerte es esto. Ya voy a ver. Nombramos a algunos participantes, ¿ya? A los que llamo digan presente, ¿ya? Para hacer el juego de la ruleta. A ver, llamamos a Álvaro Astopillo. ¿Dónde está Álvaro? Prenda el micrófono, por favor, Astopillo. Álvaro. Aquí debe estar presente. Ahí está, hola Álvaro. Ya, igual, respondemos con micrófono para que sea más directo, pues, ¿no? Porque la escritura se demora un poco. Ya, Álvaro, a ver, va la ruleta. Ahí está. ¿Qué es función estética? ¿Qué es función estética? ¿Función estética? Ajá. ¿Qué es función estética? Es como cuando ocurre en un discurso, y que contiene un tipo de alta importancia, y que es su pronunciación como es de alta importancia, y que como ejemplo un poema, la de otro, brillaba la luna en tus ojos, y así. Ya. O sea, un discurso elegante, ¿sí o no? Un discurso Elegante. que es embellecido, como la poesía o como la narración. Claro, eso se refiere, ¿no? La función estética es ese manejo del lenguaje elegante, el discurso estético es el discurso embellecido, ¿no? Bien, ¿sí? ¿Tiene la idea? ¿Correcto? Bien, sigamos. Llamamos ahora, a ver, a la señorita Grisel Crispín. Hola, Grisel, ¿estás lista para la pregunta? Ya, muy bien, ahí va. Dice, el poema de alabanza se llama... Oda. Oda, muy bien, claro, exacto, la oda. Correcto. Bien, Giselle. Perfecto. Sigamos, llamamos ahora a Josué Colán. Josué Colán. Sí, profe. A ver, está presente. Ahí está José. Hola, José. Ahí va. Ya, dice, ¿qué es objetividad? A ver, esa palabra es importante en el tema de los géneros. ¿Qué es objetividad? Cuando, por ejemplo, en una discusión, no estás de ni un lado ni del otro, tipo, del lado de la razón. Ya, se impone la razón. Entonces no intervienen los sentimentalismos, ¿no? ¿Sí o no? Claro, ¿no? Claro, es una... En el caso de los géneros es narración guiada con si intervengan los sentimientos, ¿no? Emociones, ¿no? Es objetividad. Y es típico del género. ¿En qué género se cumple, chicos, la objetividad?
En el realismo, en el movimiento, pero hablando de género, mayormente se cumple en el género épico y en el movimiento realista, ¿no? Es cierto, ¿no? Así es, así es. Bien, sigamos. Llamamos ahora a ver a Carlos Farfán. ¿Está Carlos Farfán? Cuando digo está es porque si está atento, porque de estar está, ¿no es cierto? Carlos, listo Carlos, a ver qué me está escribiendo. Ah, sí, ya escribió. Correcto, muy bien Carlitos, ahí va la pregunta para ti. Ah, esa ya salió esa. Chávez. Ah, ya, otra pregunta. ¿Qué es subjetividad? Lo contrario de lo que se dijo antes, ¿no? ¿Qué es subjetividad? ¿O qué es subjetivo, no? Al final la idea es la misma. ¿Qué es subjetivo? Carlos, ¿tienes la respuesta o no recuerdas? No, hay que también sincerarse, ¿no? A veces no se acuerda y no me acuerdo, ¿no? No hay problema. Ah, ya, escribió. Se basa en los sentimientos de la persona. Correcto, claro. Cuando la subjetividad consiste en basarse en los propios sentimientos, emociones, incluso opiniones, ¿no? Correcto. Listo. Bien, Carlos. Sigamos. A ver, llamamos ahora a la señorita Angie. Angie, justo. Hola, Angie. Sí, profesor. Ya, hola Angie, correcto. Ya, usemos el micro para poder avanzar un poquito más ligero, porque a veces en la escritura se demora un poco. El micro, ¿ya? Ya dice, cualidad del género épico, una característica, ¿no? Del género épico. Es narrativo. Es narrativo, bien, correcto. Es narrativo. Listo. Ya, pero ¿era la voz de Angie? Sí, profesor. Ah, ya. Listo. A ver, sigamos. Llamemos ahora a ver uno que veo que está levantando la mano o que quiere participar. A ver, ¿qué dice William Inostroza? William Inostroza. Buena, profesor. Hola, William. Buena. A ver, la pregunta siguiente para ti. Ya, ¿en qué género destaca Mario Vargas Llosa? Ya, ten en cuenta las obras que él escribe, ¿no? De ahí sacas el género, ¿no? ¿Narrativo? Narrativo, claro, muy bien. Porque él hace novela, es novelista, ¿no? Entonces, de género narrativo. Aunque también es válido decir épico. Pero narrativo es una respuesta correcta. Muy bien, listo, perfecto. Ya, sigamos, vamos. A ver, Aarón. Usamos el micro y Sí, respondemos. profe, ¿No? diga. Profe. Aarón, ¿estás ahí? Ah, ahí está, Aarón. Hola, Aarón, listo. Esta pregunta ya salió, ¿no? Ya salió, ¿no? A ver, sigamos. Otra. Ya salió. El género más subjetivo. ¿Cuál es el género más subjetivo?
La lírica. Claro, la lírica o género lírico, ¿no? Correcto, listo, muy bien. Buena la respuesta. Listo, listo. A ver, llamamos ahora a Stephanie Urbino. Sí, profesor. Ahí está, hola Stephanie. Ya respondemos con el micro, ¿ya? Ahí va. Ah, esa ya salió. También salió, ¿no? Ya salió. Ya. ¿A qué género pertenece Las cuitas del joven Werther? Género de la obra Cuitas del joven Werther. ¿Ya? ¿A qué género pertenece la novela La cuita del joven Werther? ¿No? Listo, Stephanie. ¿Tienes la clave? ¿O no te acuerdas? Hay que decirlo. Narrativo. Narrativo, respuesta correcta. Claro, esto es una novela. Tiene un final trágico, pero es novela y su género es narrativo. Correcto. Y si vas a San Marcos, supongamos que vas a postular a San Marcos y te viene esta pregunta. ¿Qué dirías en el caso de que se postula a San Marcos? Épico. Épico, exacto, épico. Muy bien. Ya, a ver, para todos, en general. Esa ya salió, ¿no? Creo que ya hemos visto todas, ¿no? A ver esta. La representación teatral caracteriza al ¿El género. dramático? Directo, directo. Claro, al toque, dramático, dramático. Muy bien. Bien, chicos, siendo la 1:51, estamos en vivo y en directo, no es video grabado, vamos a pasar al temático, ¿no? Ya, entonces, chicos, nos trasladamos al intranet, ¿ya? Para el temático. Ya, un ratito, voy a ver si todo está en orden. Profesor, Sí, sí. selección no da temáticos, porque tenemos un examen semanal, que es los sábados, y ahí creo que ponen las preguntas. ¿Así? Ajá. Selección 2, A selección ver, 2, 2, selección tiene un unos- examen semanal. Ahí está, ahí. ¿Va a tener temático por qué? Sí, pues había preparado mi temático Ah, para no, los no, pero chicos. igual lo También hay que pueden, hacerlo, pues. claro, claro, igual lo pueden dar Claro. porque es una cuestión ¿Cuál de es el adquirir más problema? práctica. Exacto. No arruguen, chicos. Enfréntense al temático nomás. Claro, es una prueba ya como saliendo, como ya terminando la clase, ¿ya? Sí lo he puesto ahí, donde dice evaluación online. Ya, a ver, ¿dónde estás? Chicos, configuren o actualicen antes su intranet. Después de actualizar, entran a la ventana de evaluaciones online y ahí va a aparecer temático de literatura y ahí le dan clic y ahí va a aparecer las preguntas. Solo en marcar, termina de marcar y abajo dice terminar y le dan clic. Vamos, vamos.
¿sí? Entonces, por donde dice evaluación online, ¿no? Ahí, por ahí ingresan. Me sale como vencido. ¿Sí? ¿Vencido? A ver. Actualízalo, sal de ahí un ratito y actualiza tu intranet, por favor. ¿Verdad? Es que tiene otra hora. Sí, tienes razón. Ah, Un momentito, voy a corregir. Sí, sí. Ya, ahora sí. Ya. Ya, a ver, ahora sí se puede. Sí, sí. A ver, actualicen su intranet y avisan, por favor, comuniquen. Ya, profesor, ya ¿Todo lo bien, terminé. chicos? ¿Se puede entrar? Ah, ya, excelente. Un momentito. ¿Aló? Sí, hermano. Sí, buenas, dime, dígala. Tutor, Es una piedra. ¿nos podemos retirar? Espera, voy a pedir la autorización del programa. Ujú. O sea que para la asistencia, me dices, de... Ujú. Ujú. Habría que informar eso con la señorita Rosa para que vean la solución. Pues, entonces, bueno, eso tiene que verlo el encargado de la página, ¿no? De internet. Claro. Ya. En todo caso, yo voy a darle contactar a la persona para que vea la solución. ¿Ya? Ujú. Ya, Julia, no te preocupes. Hasta luego. Chao, chao. Ya. Bien. Me imagino que están terminando. Sí. Bien, chicos. Ya en el intranet voy a colocar pues, las diapositivas, ¿no? La teoría y la práctica para que tengan como un cuaderno virtual también, ¿no? Y su respectivo resumen, ¿no? Bien. Todavía voy a dejar abierto esto unos minutos para que termine todos. Sí, quiero ver pues una nota global de todo, porque en la clase participan un buen grupo, pero a veces no todos tienen la oportunidad, ¿no?
Cambio aquí, voy a ver de todo. Pues, ¿no? Bien, chicos, entonces me despido de todos hasta la próxima semana. Cuídense, chao, chao. Nos vemos. Hasta luego, Gracias, Jesús. profesor. Gracias, profe. Cuídese. Hasta la próxima Chao, semana. profesor. Hasta luego. Chao. Igual, cuídense. Bien, chicos, entonces miren ahí los que todavía no han acabado, tienen ahí su cronómetro, es el tiempo, ¿ya? Y lo pueden enviar. Entonces, lo que ya hemos terminado, ya nos podemos ir. Un abrazo, mañana temprano, ya voy a dejar el Zoom para dejar el